Bien, buenos días, buenas tardes casi ya. Y en primer lugar, nuestra bienvenida y nuestro cordial agradecimiento a ese centenar de jóvenes que estaban en la sala anexa desarrollando nuestro programa Talento en Crecimiento, que vamos llevando por todas las capitales españolas tratando de favorecer ese punto de encuentro entre los jóvenes y los directivos. Muchas gracias por vuestra presencia y muchísimas gracias por vuestra colaboración. Si tuviésemos que improvisar unas conclusiones sobre lo que estamos discutiendo esta mañana, posiblemente coincidiríamos en dos. La primera, que el mundo ha dejado de ser secuencial. A lo largo de la mañana hemos visto cómo los procedimientos disruptivos van a marcar de una forma acelerada nuestras vidas en los próximos años. La segunda conclusión posiblemente sería muy positiva, y es que todo eso nos va a hacer protagonistas de un mundo distinto, pleno de ilusiones, pleno de posibilidades para mejorar nuestra vida y la de nuestras organizaciones. Y estas dos conclusiones improvisadas encajan perfectamente con este último módulo de la mañana que desde CEDE nos hace una especial ilusión. Nunca como ahora se había hablado tanto de futuro. Nunca como ahora se habían tratado de identificar las pistas que nos pueden conformar cuáles van a ser las autopistas de ese futuro. Y en CEDE hemos querido tratar de hacer un esfuerzo para identificarlas, para tratar de segregar el mundo en cuatro grandes áreas: el área científica, el área tecnológica, el área social y el área de nuestras empresas, y ver en cada una de ellas qué palancas, qué grandes acontecimientos, qué procedimientos disruptivos pueden darnos pistas para identificar ese futuro. Pedimos la colaboración de nuestros sponsors, de CaixaBank, de KPMG, de Celnex, de Everis, de Mutua Madrileña, y con ellos generamos este documento. Now is next. 20 oportunidades de transformación empresarial. Les aseguro que es una pequeña joya donde de una manera resumida esos 20 retos en esas cuatro áreas se desglosan en unas ideas importantes, imprescindibles y en una serie de fuentes de información a las que se puede acceder online. Queremos compartirlo con ustedes y al inicio de la sesión de la tarde, cada uno en su lugar en la sala va a encontrar un ejemplar de esta publicación. Les gustará, estoy convencido. Y además es una publicación que abre puertas al futuro y a la posibilidad de crecer cada uno en su organización con alguna de las ideas que la publicación desarrolla. Queremos dedicar este último módulo de la mañana precisamente a presentarles con un cierto detalle su contenido. Y le hemos pedido que lo haga a Alfons Cornella, que ha sido la persona que ha coordinado la colaboración de un buen número de expertos para hacer este trabajo posible. Alfons Cornella es físico teórico, pero no se espanten, nunca ha ejercido como científico. Él es físico teórico, es diplomado en Administración de Empresas por ESADE y, lo más importante, es fundador y presidente de Infonomía, una empresa de servicios de innovación, fuente de ideas para personas inquietas, para innovadores. Alfons ha publicado más de 20 libros, más de 1000 artículos sobre ciencia, tecnología e innovación, siempre viéndolos como motores de transformación de las empresas. No sobreelevo las expectativas si les digo que es una de las personas en España, y lo verán dentro de unos minutos, más informadas y sobre todo más estimulantes a la hora de explicarlo sobre esas tendencias de futuro. Les vamos a dejar con él, pero antes queremos hacerles partícipes de un esfuerzo complementario que hemos hecho para animarles a profundizar en esta publicación. Hemos editado 20 vídeos divulgativos alrededor de esas 20 ideas. Los encontrarán en la web de CEDE, los encontrarán a través del QR que acompaña a la publicación, los encontrarán en YouTube. No dejen de verlos, valen la pena. Yo les invito
a que compartamos uno de esos 20 vídeos y después les dejo con Alfons Cornellà. Recuerden, now is next. Las tecnologías de análisis de datos y simulación, la robótica, los nuevos materiales y las técnicas como la impresión 3D cambiarán significativamente la forma como fabricamos. ¿Cómo podemos aprovechar esta profunda transformación de la industria? La combinación entre tecnologías informáticas y tecnologías industriales impulsará una industria más eficiente. Ya no será imprescindible fabricar mucho para ser rentable. Emergerán microfactorías tan competitivas como las fábricas de producción masiva. La inteligencia se instalará en las industrias, organizaciones conectadas que utilizarán el análisis de grandes cantidades de datos para responder, en tiempo real, a las condiciones cambiantes del entorno, a altos niveles de calidad. Cada vez más, la manufactura centrará sus modelos de negocio no en la producción de objetos, sino en la prestación de servicios durante el uso de estos. Los productos incorporarán sensores que aportarán datos para su mejor uso, para su mantenimiento preventivo o para su reciclaje final. Todo eso ocurrirá en un contexto de creciente competencia para la obtención de recursos, tanto materiales como humanos. Aumentará la demanda de profesionales con las habilidades necesarias para este entorno de manufactura avanzada. La industria estimula la innovación, que garantiza la competitividad de una economía. Las oportunidades empresariales en este campo y su impacto sobre el empleo y la dinamización de los servicios hará que muchos países compitan más que nunca para atraer inversiones industriales. Vivimos un momento excepcional, el momento de aprovechar esta oportunidad. Muy bien. Buenos días. Bueno, vamos a tener oportunidad en los próximos minutos de introducirnos un poco más en este trabajo que se ha hecho sobre la detección de oportunidades. La palabra oportunidades no es una anécdota, es el centro de este trabajo. No es ver el futuro como un conjunto de problemas, sino como un conjunto de oportunidades. Y me gustaría empezar citando lo que se acaba de decir en la ponencia anterior sobre la necesidad de anticiparse, sobre la necesidad de innovar, no como algo cosmético, sino como algo estructural. Yo llevo 20 años en el tema de la innovación y pongo esta imagen porque creo que es interesante remarcar que es de esos 20 años quizá el momento más interesante que he vivido. El mundo está efervescente, no solo desde la geopolítica, sino desde la incidencia de ciencia y tecnología en el mundo de la empresa. Creo que estamos en uno de los mejores momentos y vamos a disfrutarlo. Este trabajo se estructura en 4 grandes bloques que son retos científicos, tecnológicos, sociales y empresariales. Al final son 20 temas. Como os he dicho, se ha hecho un esfuerzo por sintetizarlo en una sola hoja, lo cual quiere decir que nos hemos dejado muchas cosas, pero hemos intentado poner en cada una de estas hojas los temas que van a salir, los temas emergentes. No voy a tratar cosas que son muy evidentes, lo verán enseguida. Cuando hablo de alimentación no voy a hablar de cosas que ya saben, sino de las cosas que van a aparecer, que van a emerger. Y también me gustaría volver a citar que los recursos digitales que hay, que están accesibles desde la página en Internet, han sido un trabajo también importante de selección, tanto de vídeos como de los documentos esenciales. Una de las conclusiones de este trabajo es que todo está ligado con todo, es decir, que es imposible hablar de alimentación sin hablar de salud, sin hablar de economía colaborativa, sin hablar de industria, está todo relacionado con todo. Este no es un gráfico aleatorio, sino que resulta del análisis semántico de todos los textos. Vimos que salía esto, todo está relacionado con todo. Y es parte del mensaje a los jóvenes que hay en la sala, y es que en los próximos años, si algo va a ser necesario, es el cruce de disciplinas, el cruce de capacidades. Y sin más, vamos a empezar. He escogido algunos de los 4 grandes bloques. En cada bloque he escogido 2 o 3 ideas que me gustaría comentar con un ejemplo. También advierto que prácticamente todos los ejemplos son internacionales, por tanto, sé perfectamente que lo que voy a enseñar también se hace aquí,
pero voy a presentarlo desde un punto de vista absolutamente global, como si esta presentación se hiciera en Singapur, en Nueva York o en Ciudad del Cabo. El primero de los retos que describimos fue el de la alimentación y antes se ha dicho que el crecimiento de la población en el mundo será importante en los próximos años, especialmente en África. Y la noticia positiva es que la pobreza en el mundo pues, ha ido decreciendo. Desde los años 80 el nivel de lo que se considera población en riesgo extremo pues ha decrecido la mitad. Y eso es una buena noticia, pero al mismo tiempo eso va a requerir que seamos capaces de generar más alimentos, porque en el momento que la riqueza aumenta, tienes más capacidad, se ha dicho antes, y lo primero que se gasta es en alimentación. Entonces, hay distintas líneas. Una muy interesante es la línea del auto, del self, es decir, de la autosuficiencia. Es muy emergente en estos momentos, es muy incipiente, cosas como estas, ¿no? de tener en casa una granja hidropónica con la que producirte tus propios alimentos es un poco, como digo, incipiente, pero la realidad es que hay una tendencia aquí muy grande y lo afirma el hecho de que incluso alguien como IKEA, pues a nivel global ya se está planteando el que incorporar en su portafolio, en sus productos, algo como una granja hidropónica. Cuando alguien como ellos lo hacen, algo significa. En realidad, el gran tema de la alimentación no es un tema de producir alimentos, sino de evitar el desperdicio de los alimentos. El National Geographic ha dedicado el último año a hablar sobre el tema de la alimentación como uno de los grandes problemas de la humanidad y en sus informes ha destacado que según en qué países la mitad o la tercera parte de los alimentos que se producen son malgastados, es decir, se estropean. Y por tanto hay mucho que hacer en términos, muchas oportunidades desde el punto de vista logístico y antes se ha dicho también aquí desde el punto de vista de distribución. Otra de las líneas interesantes en alimentación tiene mucho que ver con la ciencia, que verán que es un mensaje transversal a lo que voy a explicar, y es cómo conseguimos producir mejor, entendiendo mucho mejor cómo se producen los alimentos, incluso, por ejemplo, cómo funciona el crecimiento de un cereal. Esta empresa israelí, Caima, está consiguiendo, con tecnologías muy de base científica y sin modificar genéticamente los cereales, conseguir que se produzcan cereales en lugares en los que hasta ahora no podía hacerse, porque no había la calidad de la tierra suficiente o el suministro de agua adecuado. Es decir, este tipo de cosas las vamos a ver y vamos a ver también la manufactura de alimentos por procedimientos muy diferentes, con un consumo energético y de agua muy menor, como esta empresa, por ejemplo, Beyond Meat, que lo que hace es producir algo que es muy parecido a la carne, pero sin que se necesite un animal para producirla, ¿no? Este tipo de cosas, sorprendentes quizá para nuestra generación, pues van a ser una realidad en los próximos años. En general, por tanto, en alimentación, la posibilidad de tecnología mezclada con ciencia, con el crecimiento de la población y con la aparición de nuevas fuentes de riqueza distribuida, pues van a ser, como digo, una gran oportunidad empresarial. Otro de los grandes campos es el campo de la salud, una de las grandes industrias del mundo y en crecimiento, y que se caracteriza por distintas posibilidades de futuro. Una muy clara es la relación entre la salud y el bienestar, y que quizá la intersección se ve muy claramente en los wearables, ¿no? En todos los dispositivos que permiten hacer un seguimiento de tu salud. La idea es que cada persona va a ser más responsable de su salud, es decir, va a tener que hacer un seguimiento de su salud e industrias aparentemente no relacionadas con ello, como la de los seguros, va a tener una influencia decisiva. La idea es vas a pagar menos si te cuidas más. Y esta mezcla de nueva industria de los seguros, industria financiera de la autoprotección de las personas con las tecnologías de la información, crea unas oportunidades enormes. En esta misma dirección de la tecnología vamos a ver cosas muy sorprendentes. No tengo tiempo aquí para explicar cosas relacionadas con la interfaz cerebro exterior, o sea, cómo vamos a conseguir
actuar sobre el cerebro directamente para poder personas discapacitadas mover sus músculos de formas insólitas, sino que sin llegar a eso, la presencia de los exoesqueletos, una hipótesis de hace unos años absolutamente real en este momento, pues es una muestra de esa mezcla de tecnología y salud. Como esto de aquí, es una simple muestra de lo que hoy es posible la tecnología. Esto es un implante puesto debajo de la piel que es capaz de detectar una proteína que el cuerpo produce 4 horas antes de que se produzca un ataque al corazón. O sea, es tan impresionante como esto. Es decir, la idea es, deja lo que estás haciendo porque vas a tener un ataque al corazón. No puedes tenerlo, sino vas a tenerlo. Entonces, esta mezcla de tecnología, de solución de problemas, no solo musculares o no solo digestivos, sino incluso de la deficiencia de tu sistema neuronal o tu sistema nervioso central, implantes de retina, etcétera, etcétera, muy, muy sorprendente. De hecho, esto ya se está haciendo, no estamos hablando de cosas muy hipotéticas, sino de realidades muy, muy claras. En esta dirección, la industria tiene mucho que hacer y el primer caso en el que estamos viendo esa colaboración salud-industria es en la utilización de las tecnologías 3D para responder a problemas como este. Esta es una de las imágenes más difundidas en la impresión 3D, que es esta sustitución de un esternón y algunas costillas. Esto es muy antiguo, pero lo pongo sabiéndolo. Las soluciones de estos últimos meses son extraordinariamente mejores que esta. Es decir, que este es un campo en una evolución enorme y muy realista. Por ejemplo, esto que ven aquí es un tumor. Bueno, se ve la columna vertebral y el resto que es un tumor de un niño. Esto está hecho en un hospital en Barcelona y la idea es imprimir un tumor antes de operarlo con el objetivo de poderse preparar. Es decir, es lo que se llama planificación quirúrgica. Estamos hablando, por tanto, de cosas que hace un año podían ser ciencia ficción y que en estos momentos es una realidad. Como este otro de aquí, esta es la portada del Science de hace unos meses, en donde se ponía el énfasis en la microbiota. Es una revolución en la medicina, es entender que en realidad somos portadores de billones de bacterias y otros organismos que son los que hacen que funcionemos y repensar cómo tratamos a una persona desde la comprensión y la gestión del microbioma es algo muy revolucionario. Hablando con algunos médicos para hacer este trabajo, me dijeron que esta es la revolución más importante en la medicina desde su principio y que iba a cambiar en los próximos 50 años la forma en que consideramos la salud. Aparentemente, un poco, digamos, tangente, pero muy, muy relacionado, está el tema de la alimentación. No es extraño que líderes en el mundo de la salud, como la Clínica Mayo, tengan en estos momentos unas propuestas muy específicas sobre salud relacionada con alimentación, o que la idea de una vejez más saludable, la idea de cómo trasladar el momento en que te sientes anciano más allá en tu vida, en lo que en inglés se llama el delayed aging, conseguir que la gente se sienta mejor más tiempo y aparezca la vejez mucho más tarde, están a la orden del día en la salud. Es uno de los temas sustanciales para los próximos años. Una idea más sobre salud, la personalización de la medicina basada en el análisis genómico es una realidad. En algunos casos es una realidad muy, muy tangible, todavía quizá extraordinariamente cara y no convertida en algo, digamos, para cada día y para todas las personas. Está en un plano todavía muy experimental, aunque cosas como estas, hacerte un análisis genómico de tus predisposiciones genéticas por $99 es algo que ya existe y que lleva a pensar que en los próximos años tendremos una medicina personalizada en términos generalizados y que se demuestra, por ejemplo, con iniciativas gubernamentales como la iniciativa del presente gobierno Obama de lo que se llama la iniciativa de medicina de precisión, que es cómo conseguir esa mezcla de la bioquímica humana y de la medicina personalizada para tratar la salud de una forma radicalmente distinta.
Y la última idea que he escogido para este bloque de la ciencia es la idea de los materiales. Personalmente, una de mis favoritas. Creo que va a ser revolucionario. En el texto se habla de cómo vamos a cambiar nuestra relación con las tierras raras, de cómo va a haber una explosión en desarrollo de nuevos materiales. La razón principal es que el consumo de materias primas no ha parado de crecer desde el final de la Segunda Guerra Mundial y que además en estos momentos, como ven, a partir del año 2000 hay una correlación exacta entre el crecimiento del Producto Interior Bruto de los países, esta es una media global, y el consumo de materias primas. Es decir, que prácticamente es lo mismo. O sea, el crecimiento del PIB tiene que ver directamente con un crecimiento en el uso de las materias primas, porque es que seguimos siendo una civilización de objetos y los objetos requieren materiales. La noticia interesante es que por primera vez se produce, en la historia, se produce un descontrol de esa utilización de recursos. Fíjense en esta gráfica, la parte más oscura es el consumo de cemento en Estados Unidos durante el siglo XX. Estados Unidos consume unos 91 millones de toneladas de cemento al año. Fíjense que desde más o menos los años 80 el consumo ha sido bastante estable. Este es el consumo de cemento en China en el año 2014, 2.730 millones de toneladas y por tanto pueden ver que desde el año 2012 el consumo de cemento en China ha sido igual desde el año 2012, esos 3 años, a todo el consumo de cemento en Estados Unidos durante el siglo XX. Eso significa poner en la isla de Manhattan un bloque de cemento que llegue a la mitad del Empire State, 500 pies, toda la isla de Manhattan de cemento. Esta situación, el que Asia esté consumiendo tal cantidad de materias primas, hace que la tendencia durante todo el siglo XX de decrecimiento del precio medio de 10 materias primas consideradas esenciales, fíjense que a pesar de las guerras, a pesar del shock del petróleo de los años 70, el precio medio iba bajando. A partir del año 2000 la situación ha cambiado radicalmente, es decir, el precio de las materias primas no para de crecer y por tanto hay que buscar una nueva solución. Vamos a ver qué nos dicen en el vídeo. En 2030 habrá más de 1.700 millones de coches en el mundo. La industria automovilística necesitará el 80% más de hierro que en 2010. Es solo un ejemplo de las oportunidades de futuro alrededor de los materiales. Existen 17 elementos de la tabla periódica llamados comúnmente tierras raras. Son críticos en industrias avanzadas como la electrónica. Se presentan en muy bajas concentraciones y su extracción es muy costosa. Su cotización también es susceptible de conflictos y violaciones de los derechos humanos. Una gran alternativa a esta costosa minería es el reciclaje de tierras raras, presentes en los millones de toneladas de desechos electrónicos que no aprovechamos. Más del 70% de las innovaciones tecnológicas de un futuro próximo depende directa o indirectamente del desarrollo de materiales avanzados. Deberán servir para aumentar la velocidad de procesos de información, para construir vehículos y estructuras más ligeros, baterías más eficientes, pantallas de extraordinaria resolución e incluso nanopartículas que ataquen agentes patógenos específicos en nuestro cuerpo. También veremos materiales que se autorreparan, biomateriales que regeneran huesos, otros que convierten directamente la energía solar o el calor residual de las máquinas en electricidad, y hasta materiales que capturan y encapsulan dióxido de carbono del medio ambiente. Tierras raras y materiales avanzados constituyen oportunidades profesionales y empresariales inimaginables hasta hace poco y que afectan de forma transversal a todos los sectores industriales. Vivimos un momento excepcional, el momento de aprovechar esta oportunidad. Bueno, en este vídeo se ve que las oportunidades son muchas, por ejemplo, en algo hasta ahora bastante anecdótico como el reciclaje de tierras raras. En Francia existe una planta importante para realizarlo a nivel europeo. Y en este texto que se ha utilizado
bastante en el documento, se da una visión totalmente distinta de esta hecatombe de los recursos, es decir, del problema malthusiano, ¿no? Del exceso de consumo de recursos, y se le da la vuelta y se explica cómo posiblemente es una de las grandes oportunidades de la historia, cómo aplicamos tecnología e inteligencia para gestionar mejor los recursos. En los retos tecnológicos he escogido un par de ideas. La primera es sobre la idea de la industria. Hemos visto antes el vídeo. Solamente algunos comentarios. La industria está en un proceso realmente de reinvención. A nivel europeo existe una iniciativa de la propia Comisión, estimulada también por el sector privado, para repensar lo que es la industria, ¿no? Para repensar lo que es una factoría del futuro. Las factorías del futuro van a tener una combinación de humanos preparados y de robots. Fíjense que esta es una noticia de China, de cómo China, a pesar de su disponibilidad de personas capacitadas para el trabajo y de bajo coste, a pesar de eso, la apuesta china es una apuesta por los robots, y esto va a cambiar la industria. Y quizá tenemos que ser más optimistas de lo que somos generalmente, porque en Europa existen los mejores ejemplos a nivel global de lo que se llama una fábrica de soluciones, es decir, una empresa muy inteligente, una empresa con logísticas avanzadas, procesos de manufactura avanzados, que se convierten en un punto en el que se soluciona un problema de maneras distintas, como digo, los mejores ejemplos del mundo. La gran revolución en la industria manufacturera es el pasar de la necesidad de fabricar grandes series a escala a poder fabricar series más cortas a partir de tecnologías como la impresión 3D, como ya se hace, por ejemplo, en esta empresa de bicicletas, y como ya se está viendo en sectores tan avanzados como los motores de aviación, tanto General Electric como Rolls-Royce ya tienen aprobadas por los instrumentos regulatorios de sus países y a nivel global partes de esos motores complejas realizadas, fabricadas por impresión metálica en 3D, que requeriría, si se hiciera de la forma habitual, unos procesos muy complejos y muy caros. Esta pieza, por ejemplo, que ven aquí, fabricada a través de un proceso convencional, no podría hacerse de una sola pieza, y sin embargo en impresión 3D puede hacerse. Yo creo que el mensaje importante en industria es que no va a poder ser competitiva si no está muy relacionada con la ciencia. Es decir, el futuro de la industria es una relación muy, muy íntima con la ciencia, lo cual se demuestra en noticias como esta, en que es la física, es la comprensión profunda de la naturaleza, es la minería de los fenómenos naturales la que permitirá una nueva programación en forma de tecnología para reinventar cómo hacemos el acero, para reinventar, para conseguir que empresas muy competitivas como esta, que está cerca de Barcelona, se conviertan de un fabricante de acero a un fabricante de acero especial, muy competitivo a nivel global, porque básicamente como se trabaja allí es desde la física cuántica y no desde la metalurgia convencional. Y para terminar, en la industria hay algo que también hay que subrayar, que es la creciente importancia de los servicios. La manufactura debe ser al mismo tiempo servicios, como se evidencia en lo que han hecho empresas como Rolls-Royce desde hace más de 20 años, en las que viven realmente más de prestar un servicio, de asegurar que los motores funcionan en todo momento, el concepto del Power by the Hour, en lugar de vender sus motores. En energía no quiero decir mucho. En todo caso, lo que quiero comentar es que hay una revolución importante que consiste en el cambio del modelo de distribución centralizada. Es decir, se produce en un sitio y se distribuye, a esa distribución descentralizada. Esto es muy fácil de decir y es muy complejo de hacer. Es uno de los grandes retos tecnológicos de la próxima década, porque el sistema eléctrico es el ejemplo más claro de lo que es un sistema complejo. Una de las ideas del texto más interesantes es la necesidad de entender que es un sistema complejo. La energía eléctrica, la distribución, es un ejemplo clarísimo de sistema complejo, que no complicado.
Un sistema complejo es aquel en el que no sabes realmente cómo predecir qué va a ocurrir, porque está todo tan interrelacionado que es muy difícil de establecer una causa-efecto. Y por tanto, en términos de software, en términos de comprensión de esos sistemas, vamos a tener que desarrollar muchas ideas. Y además tendremos que entender muy bien a los usuarios. Hay un componente de psicología, de comprensión de qué hace que una persona consuma algo, y el caso de la energía es paradigmático, como lo demuestra Opower, que es una empresa norteamericana que está consiguiendo manejar el consumo por parte de los ciudadanos de energía, entendiendo su psicología. Por ejemplo, en esta pantallita a un usuario le están diciendo: estás gastando más que tus vecinos. Y esta simple frase es más eficaz para conseguir que consuma menos que decirle: estás consumiendo mucho. Entonces, esto sale de una tesis doctoral en Harvard y nos muestra cómo el futuro de la energía no solo producir energía de maneras diferentes, sino entender mejor cómo una persona puede reducir su consumo desde la psicología. La realidad es que durante bastantes años vamos a tener que utilizar todavía medios convencionales como el carbón, aunque tendremos que cambiar la forma en que se emiten los contaminantes que su uso actual pueda producir. Y un campo de extraordinario crecimiento será el de cómo inyectar el CO2 y sobre todo el monóxido de carbono y el monóxido de nitrógeno en las capas de la corteza terrestre. Y para que vean que hay múltiples desarrollos en energía, uno de los más atrevidos es este proyecto que se llama Transatomic, que es liderado por el MIT y que consiste en resolver el problema de los residuos nucleares aprovechándolos para generar energía. Es algo muy revolucionario porque se basa en una idea bastante antigua, que es utilizar un tipo de reactor nuclear que se abandonó, que es el de sales fundidas, para reaprovechar esos residuos al máximo y reducir su capacidad radioactiva y por tanto resolver un problema medioambiental y al mismo tiempo generar energía. Es algo que está pensándose en este momento, no piensen que el problema ya se ha resuelto. Quiero decir algo también sobre inteligencia artificial. La inteligencia artificial es el gran, si podéis bajar aquí el sonido un momento, es el gran tema de los próximos años. Este es el Atlas, que es uno de los robots antropométricos más conocidos del mundo. Fíjense lo que hace, es capaz de caminar calculando en tiempo real cuál debe ser su estabilidad por un suelo como es muy irregular. Es más impresionante quizá esta imagen, no sé, yo creo que nadie de esta sala podría hacer esto, de mantenerse en equilibrio después de recibir un peso de 20 kilos. Esto es muy sorprendente, que seamos capaces de hacer esto desde la ingeniería es una novedad. Pero no solo es esto, o sea, no estamos hablando de inteligencia artificial en la robótica, que también, sino de inteligencia artificial en el uso de datos para la predicción de maneras insólitas. Esto que ven aquí es un partido de básquet, de baloncesto, y la persona que tiene la pelota está en rojo y los circulitos muestran quién debería lanzar la pelota basándose en la estadística de todos los juegos de la NBA de los que se dispone de datos y basado en las estadísticas de cada jugador. Como ven, la persona que debe lanzar es la que tiene el 65%. No estoy diciendo que hoy el entrenador pueda hacerlo esto en tiempo real, pero lo podrán hacer. Pero hoy se analiza cada partido y a partir de estos datos se determina cuáles son las jugadas que deben hacerse a posteriori. Esto es la inteligencia artificial. Como es esto de aquí, que es una empresa, es una startup española, que lo que hace es responder a las quejas habituales de una empresa, normalmente una utility, a través del análisis de las situaciones más repetitivas. Estamos hablando de que no sea un humano el que responda, sino que sea un software hasta el momento en el cual el problema se ve que es tan particular que tenga que pasar a un humano. O esto de aquí, fíjense que es algo que vamos a ver mucho en los próximos 10 años, que es cómo la inteligencia artificial entra en el mundo de la prescripción, entra en el mundo del consejo, y este es un apoyo financiero, es un asesor financiero. Fíjense la frase, no sé si la verán al final, la frase dice: inteligencia artificial para tomar decisiones financieras inteligentes a un 1/20 del coste de un humano.
Es decir, que esto lo vamos a ver, nos tenemos que ir acostumbrando. El gran líder en este campo claramente es el Watson de IBM. Es un sistema muy sorprendente que va a permitir cambiar cómo se trabaja en sectores aparentemente tan poco secantes con la inteligencia artificial hasta ahora, como era la medicina o los servicios legales. En este caso, por ejemplo, se está trabajando para que la máquina analice millones de datos y pueda llegar a una conclusión que seguramente sería mejor que la de un humano, que un humano no puede manejar tal cantidad de datos. El futuro de esto es claramente una combinación de humanos por máquinas. Esta ecuación, recuérdenla porque será la ecuación de los próximos 10 años, no es humanos contra máquinas, no es máquinas sustituyendo humanos, sino es cómo repensamos las empresas para ser capaces de multiplicar los dos elementos. Los humanos tienen unas ventajas, las máquinas tienen otras, y de esta combinación va a salir la nueva economía. La economía de los próximos 10 años va a ser el resultado de estas dos cosas. Acabaré la idea de inteligencia artificial con una anotación sobre el riesgo que ello comporta y que ya ha creado pues, como sus antídotos, ¿no? El primero que lanzó la voz de alarma fue Stephen Hawking, cuando dijo que el gran problema para la humanidad de la inteligencia artificial es que evolucionaba más rápido que nuestra biología. O sea, el hombre como un ser vivo evoluciona muy lentamente, las máquinas evolucionan más rápidamente y lo que veremos, por tanto, pues ahora no nos lo podemos imaginar. Y eso ha llevado pues, a la constitución de este instituto, el Future of Life Institute, que está intentando definir las reglas del juego. O sea, cómo tenemos que implementar la inteligencia artificial para que la inteligencia artificial no acabe con la humanidad, así de claro. Cuando pasamos a los retos sociales, y ya me ha venido un poco servido en bandeja el hecho de que quizá el reto social más importante que tenemos es el de cómo damos trabajo a millones de personas cuando pueden ser sustituidas por máquinas. Es algo que nadie sabe cómo va a hacerse. Sigue pensándose que va a ocurrir en esta revolución de la inteligencia artificial lo mismo que en otras, y es que van a aparecer trabajos nuevos en los que no habíamos pensado. Algunos expertos dicen que esto no está tan claro, por tanto, tenemos que estar preparados y anticiparnos, como ha dicho antes el canciller, a cambios muy profundos. Cuando en Suiza se vota hace 2 semanas sobre si se quiere un salario para los ciudadanos, se está votando esto, se está votando si nos queremos ya preparar para un futuro en que las máquinas van a sustituir a muchos humanos. Uno de los temas que están más relacionados con esto es el tema de las ciudades. La población mundial, que crecerá hasta 9.000 millones en el año 2050, va a vivir mayoritariamente en ciudades, y las ciudades van a ser un absorbente, un atractor de inteligencia. Tendremos que inventar muchísimas cosas para que las ciudades funcionen. Y de que lo hagamos dependerá de que tengamos ciudades como esta, Tokio, 30 millones de personas en toda su metrópolis, una ciudad que funciona, cualquiera que lo haya visitado queda sorprendido cómo funciona esa ciudad, o tendremos esto. Y depende de lo que hagamos ahora y de la inteligencia que seamos capaces de movilizar. Hay un punto muy importante en las ciudades, que es las ciudades básicamente son densidad, es lo que tienen, es la ventaja que tienen las ciudades, y la densidad quiere decir progreso. A lo largo de la historia, la densidad quiere decir progreso. Pero sí somos capaces de aprovechar esa densidad de la manera adecuada, ¿no? Y vamos a ver qué quiere decir esto. Fíjense esta imagen de Nueva York en 1900. Esta es una de las calles del grid de Manhattan. Hay un solo automóvil frente a los carruajes. Todos los demás son carruajes. 1900. Casi la misma calle en 1910, no hay ni un carruaje y todos son automóviles. La explosión que representó el motor de explosión en Estados Unidos, en las grandes ciudades, en las ciudades densas, fue uno de los fenómenos más interesantes de la historia. Es posible que ocurra lo mismo en la próxima década cuando entendamos bien que las ciudades
son en realidad conjuntos de pequeñas empresas con ciudadanos preparados. Esto no me lo he inventado yo, sino que resulta de los análisis más profundos sobre lo que significa una ciudad, y el gran reto, por tanto, es cómo las ciudades son capaces de estimular la aparición de pequeñas empresas con ciudadanos preparados. O si me permiten, cuando las ciudades entiendan que una ciudad inteligente no es una ciudad de sensores, sino es una ciudad de personas inteligentes, es decir, una ciudad de gente emprendedora. Imagínense el reto que esto representa tanto desde el punto de vista político como desde el punto de vista económico y desde el punto de vista también tecnológico. Para terminar la idea de las ciudades, una de las cosas más sorprendentes que se han dicho en los últimos años, desde el punto de vista de la anticipación, esta imagen idílica de una ciudad del futuro es inviable. Es decir, no tenemos ni agua ni energía para poder mantener en todo el mundo este tipo de ciudades. Si Asia se desarrolla de esta forma, vamos, no hay materias primas, especialmente agua, en el planeta para poderlo mantener. Y por lo tanto tenemos que empezar a entender que el futuro del planeta es este. Es decir, que el futuro del planeta es edificios altos en ciudades muy densas. Solamente desde un punto de vista medioambiental, teniendo en cuenta que esto es más eficiente desde el punto de vista energético y la distribución de agua. La frase en inglés es muy clara, es higher is greener, es decir, cuanto más altos sean los edificios, más verde es una ciudad, y cuanto más reduzcamos las necesidades de movilidad a partir de vehículos propios, más sostenible será el planeta. Lo cual quiere decir volver a mecanismos como la bicicleta, lo cual explica que en las grandes ciudades europeas esta sea la apuesta, ¿no? Y especialmente interesante la apuesta de Londres, que si una ciudad europea no era de bicicletas, es Londres y se está transformando muy rápidamente. Quizá una de las ideas más interesantes de todo el documento es la idea de cómo va a cambiar la educación. Y fíjense que no hemos utilizado el término educación, sino aprendizaje, porque la educación va a dejar de ser educación. Vamos a dejar de educar a la gente para crear las condiciones para que pueda aprender. Y eso es muy fácil de decir, pero es una revolución potentísima que está emergiendo. La razón principal es que las escuelas no están generando el tipo de personas que las empresas necesitan. Es decir, hay una desconexión absoluta. Desconexión que en su día McKinsey demostró en un estudio muy interesante que se llamó así de la educación al empleo, en donde se demostró que país tras país, 80 países que analizaron, si no recuerdo mal, en ninguno de ellos las empresas estaban contentas con el tipo de persona que las universidades formaban. Hay una desconexión muy grave que hay que resolver y que pasa por reinventar totalmente la educación. Cuando antes el canciller ha dicho que hay que innovar en política, estoy totalmente de acuerdo, pero primero hay que innovar en educación, porque el sistema no se aguanta, el sistema es absolutamente ineficiente y hay que darle la vuelta. Si tuviera que decir cuál es el gran cambio en educación, según los expertos, es básicamente un cambio de esto, que es un modelo trasnochado y del siglo XIX, una organización por disciplinas, a esto que es la realidad. O sea, la realidad es esta. La realidad es la mezcla, es la combinación, es el caos. Por lo tanto, tenemos que educar a las personas, borrado, hay que hacer que las personas aprendan a manejarse en un entorno muy complejo y más bien caótico. Y eso quiere decir tres cosas. Una, básicamente, ayudar a las personas a descubrir su talento. Es decir, ¿qué es aquello en lo que fluyes y para lo que estás dotado? Ese descubrimiento del talento es lo mejor que podemos hacer por alguien y hay muchas tecnologías, muchos modelos pedagógicos que están en esta dirección. Y piensen que lo que va a ocurrir es cosas como estas, es decir, que al final el sistema económico va a necesitar personas que sean capaces de disfrutar con su talento, ¿no? Y hoy se ve en casos como, por ejemplo, los matemáticos, ¿no? que requieren una vocación muy importante, o sea, matemático no lo haces por la fuerza, sino porque quieres, y resulta al final que el sistema necesita este tipo de personas con esa combinación de capacidades y voluntades. La segunda palabra importante es preparación, y la preparación no es en absoluto lo que hacemos hoy, que es transmisión de conocimientos, sino que es proyectos. Prepararse para hacer proyectos. He tenido la ocasión en los últimos años de visitar escuelas innovadoras en todo el mundo, es uno de los temas que me interesan más, y una de las que más me sorprendió es Brightworks, que es una escuela en San Francisco que hace esto, o sea, lo que ven aquí. O sea, el proyecto de este niño durante unos meses ha sido hacerse una bicicleta, partiendo de cero.
En esta escuela, cuando entras, ves esto. Lo que ves es como si fuera un taller. Esto estaría prohibido en España directamente. Y lo que ves es los niños, digamos, colaborando para construir, para fabricar. Prepararse hoy es hacer proyectos. Y cuanto más reales sean estos proyectos, mejor. Y la última palabra, que es la que en estos momentos ha tomado el discurso, especialmente en Estados Unidos, es la palabra perseverancia. Se está demostrando que la razón última de que alguien tenga éxito no es el talento o la preparación solo, sino es la perseverancia. En inglés ya tienen un término para ello, que es grit, que es una palabra que ya existía, que es esa combinación de pasión y perseverancia, pero que más se traduce muy bien por este acrónimo de Guts, Resilience, Initiative and Tenacity. Es decir, lo que hace que una persona prospere es su pasión y su perseverancia. El aprendizaje se va a convertir de un espacio, es decir, un lugar, en la escuela, la universidad, en un espacio-tiempo, y va a crecer la consideración del tiempo como un momento de aprendizaje. Eso da unas alas enormes al aprendizaje a partir de nuevos instrumentos tecnológicos. O sea, aquí hay una revolución es cómo aprender en pocos minutos algo muy concreto, cuando lo necesitas, y da unas alas enormes a repensar el sistema educativo universitario. Sin que sirva de precedente, y no está en el documento, pero me voy a permitir decirlo, en los próximos 10 años veremos muchas universidades en la disyuntiva de cerrar o no cerrar, porque el sistema va a cambiar desde lo que es un espacio físico a lo que es un tiempo, y la presión y la competencia de nuevos modelos que van a venir de todo el mundo va a hacer esa reconsideración necesaria. El modelo de edX, el modelo de empresas privadas como Udacity, que entienden que lo que la gente necesita ahora es una formación muy concreta para resolver un problema muy particular. Y para finalizar, emerge un potencial enorme, que es empresas que enseñan. Sobre todo aquellas empresas que tienen una tecnología muy diferencial, que son líderes en el mundo y que por tanto pueden permitirse entrenar a la gente sobre cómo utilizar sus máquinas y convertirse con ello en proveedores de formación. Esto lo vemos, por ejemplo, en un caso como Stratasys en impresores 3D, pero lo vamos a ver cada vez más. Un apunte sobre economía colaborativa muy rápido. La economía colaborativa es algo emergente. Se dice que es una de las fuentes escondidas de riqueza en la Unión Europea. Hay billones en el sentido europeo de término, o trillones en el sentido norteamericano, de euros en disposición, en propiedad de las personas, de los ciudadanos, que pueden movilizarse. Y si alguien tiene hijos adolescentes, eso lo habrá experimentado en su casa, cómo estos adolescentes pues, se ganan algunos euros a través de espacios como Wallapop. Es muy sorprendente ver un joven de 16 años hurgando en tu casa, encontrando cosas que ya no usas para ponerlas a la venta en Wallapop y conseguir con ello unos euros con algo que era un pasivo en tu casa. Es decir, esta es una realidad que va a ser muy interesante en los próximos años y que tiene derivadas nuevas, insólitas, como por ejemplo el compartir una vivienda como oficina. Es el fenómeno del Hoffice, con H, en Suecia. Es decir, que las personas que viven dispersas se unen, se ponen de acuerdo para colaborar y trabajar en casa de uno algunos días a la semana. O la idea todavía más interesante de utilizar a la población como una nueva fuente de inteligencia. Uno de los casos más notables de los últimos años ha sido el proyecto para hacer una nueva constitución en Islandia después de la crisis del 2008. De hecho, es una constitución totalmente crowded, es decir, construida a partir de ciudadanos. Se llegó a votar en un referéndum no oficial que los ciudadanos aprobaron, aunque después el propio Parlamento de Islandia no aceptó ese cambio de la constitución, lo cual representa que tenemos un problema de convivencia entre los nuevos modelos y los modelos antiguos. Y respecto a los retos empresariales, un par de cosas que quiero comentar. Uno es que no podemos hablar hoy de retos empresariales sin hablar de innovación sistemática, y eso quiere decir básicamente resolver problemas. O sea, la innovación no es una anécdota, la innovación es resolver problemas, como hizo Dyson con el problema sempiterno de cómo secarse las manos en un lavabo público,
o como hacen muchos otros, encontrando soluciones muy originales a situaciones que se repiten cada día millones de veces, como esta de aquí. Cómo higienizarse las manos en un hospital sin tener que ir cada vez al lavabo, sino aprovechando que pasas por una puerta para ponerse una solución de algún tipo de alcohol que puede higienizarte las manos. El mundo está lleno de personas creativas y las empresas se organizan creando sus laboratorios, lugares en donde se piensa de forma sistemática, como el laboratorio de Amazon, lanzando retos enormes y muy disruptivos, como el Hyperloop, que generan en todo el mundo grupos de trabajo que no se habrían generado de otra forma y que intentan responder a un reto. El caso del Hyperloop es notable. No existe tecnología para hacer ese tren subsónico dentro de un tubo. No existe la tecnología, pero el reto está generando la tecnología a partir de grupos que se organizan en todo el mundo. O cosas más simples como Marriott, que lanza un reto a los chefs jóvenes del mundo para que utilicen sus restaurantes para desarrollar nuevas ideas. O BMW, que llama a startups de todo el mundo que tengan nuevas soluciones para cómo construir, cómo idear un automóvil. O el caso de Adobe, en la que su apuesta es por transformar a todos sus empleados en emprendedores internos, reduciendo el problema de la innovación a no me preguntes, no me pides permiso, hazlo y cuando tengas un prototipo vuelve. Y para eso, mira, tienes $1000 de partida, no me preguntes nada, utilízalos y vuelve con un prototipo. La idea, por tanto, de la emprendeduría interna es fundamental en cómo gestionar el liderazgo en los próximos años. La economía circular es uno de los últimos temas. El mundo está en estos momentos también efervescente en tecnologías muy disruptivas que buscan el reutilizar nuestros desperdicios. Lanzate, que es una empresa israelí que convierte la emisión de gases industriales en productos químicos. Es un proceso muy revolucionario, es una fermentación biológica. Es un simple ejemplo de que la industria está desarrollando ideas para que no exista un desperdicio, no exista waste, no exista una contaminación derivada del proceso industrial, pero al mismo tiempo muchas empresas están dándose cuenta de que tienen que cerrar el círculo. Es decir, que no es suficiente con producir, sino que tienen que readaptar el producto una vez ya ha sido utilizado para incorporarlo en el mercado, ya sea reciclando sus materias o reciclando sus usos, como el proyecto de IKEA para crear un mercado de segunda mano. Bueno, esto está muy pensado, hay muchos documentos. Este es el que hemos utilizado básicamente en el texto. La Unión Europea está apostando fuertemente por la economía circular, que es una forma radicalmente distinta de entender la economía y al que vemos gran futuro. Y termino en los últimos 1 minuto y medio, 2 minutos, con el último vídeo, que para mí es el más importante. Todo esto que digo no va a ser realidad si no cambiamos la relación entre ciencia y negocio. Vamos a verlo. A veces, innovar transformando un modelo de negocio no es suficiente. En los próximos años, más empresas deberán apostar por la ciencia para conseguir innovaciones realmente disruptivas. No será fácil, y es en lo realmente difícil donde nacen las oportunidades. Los centros de investigación deberán mantenerse en la frontera para seguir optando a los programas de apoyo público y acercarse a objetivos útiles para las empresas. Y las empresas deberán tener perfectamente identificadas sus necesidades de innovación para que las investigaciones sean realmente aplicables. Hay que reducir la distancia entre el laboratorio y el mercado. Además, alguien deberá conectar más y mejor los emprendedores de la universidad con inversores. Tendrán un papel fundamental empresas especializadas en la comercialización de propiedad industrial. Considera la idea de entregar gratuitamente la propiedad intelectual de proyectos con la esperanza de recuperar la inversión en el futuro. Está claro que estos procesos demandarán profesionales conocedores de ambos lados, personas con formación científica y experiencia empresarial, managers para los científicos y asesores técnicos para los empresarios. Y las grandes empresas deberán ser tractoras y trabajar estrechamente con grupos de investigación, colaborando con científicos dispuestos a resolver un problema a cambio de un retorno.
Grandes inversores deberán construir compañías que atraigan proyectos de investigación radicales, cuyas patentes, aunque de difícil aplicación, abrirán el camino para futuros descubrimientos. Vivimos un momento excepcional, el momento de aprovechar esta oportunidad. Como ven durante todo el rato, por tanto, la propuesta ha sido, es un momento de oportunidad. Y el mensaje que me gustaría transmitir al final es que, bueno, espero que disfruten el texto. Como digo, es muy sintético. El futuro es extraordinario y si tuviera que al final decir cuál es mi recomendación, está en la sala. La recomendación es que se mezclen. Y que se mezclen las personas con experiencia de la sala con los jóvenes que están aquí. No hay futuro sin combinar la madurez con la energía de la juventud. Muchas gracias.